Muchísimas bendiciones para todos y le doy gracias al Señor. Dios ha sido bueno, Dios ha sido en gran manera misericordioso, bondadoso. Dios se ha acercado a nosotros y tenemos la posibilidad de escuchar su palabra. Nunca perdamos la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Nosotros en la comunidad cristiana de Los Cocuyos y en mi nombre propio, Jonathan Labrador, les doy la más cordial bienvenida siempre a cada uno de ustedes, sea que están por el canal o sea que están en la radio en este momento escuchando el programa en vivo o en diferido. Le doy gracias a Dios por sus vidas, porque durante todo este tiempo, desde inicio de pandemia también, sus oraciones nos han sostenido. Nosotros seguimos en la iglesia local con esta serie de primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Estamos en el capítulo 4 hoy, iniciando capítulo 4. Veremos que es una sección que cambia un poco el rumbo de la enseñanza. Mantiene el centro, que es el amor, pero va ahora a tomar otro rumbo la carta en esta segunda mitad. Falta capítulo 4, capítulo 5, nuestra enseñanza número 9 hoy. Y le he puesto por título Caminando y agradando a Dios. Caminando y agradando a Dios, capítulo 4, versos 1 al 8 de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Caminando y agradando a Dios. Antes de leer, quiero que tengamos una palabra de oración. Preparemos nuestros corazones para la administración de la palabra. Escuchar la palabra de Dios no es como escuchar una conversación de cualquier persona. Escuchar la palabra de Dios no es como exponerse a un influencer o a un conferencista o a alguien que está dictando una clase, alguna cátedra de X tema. No, exponerse a la predicación es estar expuesto a la misma voz de Dios. Es Dios hablándonos, es Dios revelando su carácter hacia nosotros, es Dios ministrando de su poder a través de la palabra a nuestras vidas directamente. Es decir, no es cualquier cosa predicar la palabra y estar expuesto a ella para escucharla, recibirla, adoptarla, abrazarla y vivir por ella en consecuencia. Oremos. Señor, te doy gracias por tu infinita misericordia y la posibilidad de que aún podamos escuchar libremente las sagradas escrituras expuestas. Conduce a este tu siervo a predicar fielmente tu palabra, que sea lo que tú has revelado, lo que hoy tu siervo comparte con otros, con cientos, con miles, y que siempre sea para tu gloria y para tu honra, amado Dios. Amén y amén. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8, caminando y agradando a Dios. Por lo demás, así comienza el capítulo 4, por lo tanto sabemos que esto es como una conclusión a la cual va llegando Pablo, pero él no puede cerrar la carta sin antes tocar este tema que es vital para el cuerpo de Cristo. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, dice Pablo, así abundéis en ellos más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Pablo, queremos saber cuál es la voluntad de nuestro Dios. 2 puntos. Vuestra santificación. De eso estaremos hablando hoy. Caminando y agradando a Dios. Que tengamos un caminar santo que agrade a nuestro Dios. A eso hemos sido llamados. Vuestra santificación, es decir, y ahora pasa a hablar de lo que allí había estado sucediendo en un tiempo atrás. Recordemos que la iglesia en Tesalónica es una iglesia pagana, entregada a la idolatría, entregada al desorden sexual también. Pero vino Cristo y la luz disipó las tinieblas, el orden divino trajo limpieza a la casa
Y vemos que ellos están abundando y Pablo los anima a que abunden más y más, les ruega, les exhorta, pero ¿qué dicen? Que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador de todas estas cosas, en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, porque el que rechaza esto, no rechaza a hombres, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Esa palabra al inicio, por los demás hermanos, en otras traducciones dice finalmente. Creo, si no recuerdo mal, Reina Valera dice finalmente. Finalmente. Y estaremos haciendo también a lo largo de la enseñanza algunas observaciones que son las mismas que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia, que le deja a la iglesia en esta última parte de la carta. Estas cosas que les estará dejando Pablo, ya que se las había dicho en su primera visita, ya les habíamos dado instrucciones. No sabemos con lujo de detalle las instrucciones porque fue en la visita que él tuvo en la misma ciudad en Tesalónica. Y es cuando él había estado fundando la iglesia allí en la ciudad. Esas cosas tienen que ver entonces en la manera en cómo nosotros como hijos de Dios caminamos con el Señor. Todas estas instrucciones tienen que ver en cómo nosotros andamos. De hecho, las cartas del apóstol Pablo están repletas de estas frases. Tenemos que darnos a la tarea de investigar, por ejemplo, qué tanto ocupa el mensaje de Pablo esta frase en sus distintas cartas. ¿Cuántas veces Pablo se dirige a cada una de las iglesias que fundó o le ayudaron a fundar? ¿Cuántas veces el apóstol Pablo menciona andar en Cristo, andar en Dios, caminar con Cristo, caminar con Dios? ¿Cuántas veces Pablo menciona la palabra o la frase agradar a Cristo o agradarle solamente a Él? Sería interesantísimo hacer un estudio profundo, exhaustivo de cada una de las cartas del apóstol y determinar cuántas veces o de cuántas maneras se refiere el apóstol Pablo a la iglesia para hablarles entonces de la manera en cómo nosotros, como hijos de Dios, aquellos sobre los cuales la luz de Cristo ha alumbrado, aquellos sobre los cuales el sol de justicia ha resplandecido, aquellos sobre los cuales el nuevo nacimiento les ha sido dado como un regalo, la vida eterna, caminamos con el Señor, agradamos a Cristo, andamos con Él. Y es un tema sumamente importante para nosotros en este tiempo. Por eso hemos titulado el mensaje Caminando y agradando a Dios. Y en toda la historia redentora nos encontramos con esta frase. No es taxativo solamente del Nuevo Testamento o de las cartas paulinas, lo encontramos a lo largo de las Sagradas Escrituras. Está presente en el Antiguo Testamento, vemos frases muy parecidas en el libro de Números, en el libro de Job, en los Salmos. Se menciona o se hace referencia a estas frases de andar con Dios, andar en su presencia, caminar con el Altísimo. Están presentes estas frases que están en todas las cartas del apóstol Pablo. De hecho, en Malaquías también, pero particularmente está presente en el Nuevo Testamento. Y vemos al apóstol Pablo muy interesado en motivar, en ayudar a la iglesia a entender cómo vivir la vida cristiana. De hecho, Pedro en una de sus cartas se hace esa pregunta: si todo esto ha de suceder y desaparecerá y será consumido y arderá en llamas todo esto, ¿cómo ha de vivir el Hijo de Dios? ¿Cómo hemos de vivir los últimos tiempos? Y esa figura del habla que usa Pablo tiene que ver con el andar en Cristo, con el andar en Jesús, con el andar con el Padre, el andar con Dios,
con el caminar solamente con Él, con el agradarle solamente a Él. Todas esas frases tienen que ver con eso. Alguien se dio la tarea de contar al menos aproximadamente cuántas veces aparecen estas frases en las cartas de Pablo y nos da una cifra. Y creo que es una cifra importante. Al menos 334 veces aparecen en las cartas de Pablo estas frases parecidas o algo que tiene que ver con el andar de Dios, con el andar con Dios, el andar con Cristo, el andar con Él o agradarle solo a Él. Y en esta carta a los tesalonicenses, Él está ayudando a entender la manera en la que deben andar y por extensión también para cada uno de nosotros. Agradar a Dios, caminar con Él, son conceptos que están presentes desde el Antiguo Testamento, se manejan desde el Antiguo Pacto hasta el Nuevo Pacto. Al menos capítulo 2, verso 4 de esta primera carta a los tesalonicenses, Pablo introduce la idea en esta carta y dice, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiare el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Hemos sido aprobados, se nos ha confiado el Evangelio, ¿verdad? Y dice, y no es para agradar a los hombres, no es para que tú parezcas un buen orador delante de la gente. No es para que la gente diga, el pastor sí sabe de teología, el pastor se conoce de memoria la Biblia. No, no es para eso. Es para agradar a Dios que examina nuestros corazones. En esta primera oportunidad es donde Pablo introduce la idea, primera carta a los tesalonicenses, esta misma que estamos estudiando, capítulo 2, verso 4. Leo ahora el mismo capítulo 2, verso 15. Los cuales mataron tanto al Señor Jesús como los profetas. Pablo viene hablando de los judíos que estaban allí en la ciudad y que los habían amotinado y que los habían sacado y que los estaban persiguiendo y habían llegado a las próximas comunidades. Y nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Vuelve Pablo, ellos no agradan a Dios. El Hijo de Dios, en contraposición, sí agrada a Dios. Sigue Pablo con la misma idea. Gálatas, la comunidad allá en Galacia, capítulo 1, verso 10, la carta a esta iglesia. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Entonces aquí también el favor de Dios es una frase que está relacionada. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por antonomasia entonces está presente la idea de agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador o galardonador, como dicen otras versiones, otras traducciones, de los que le buscan. Entonces, hay una idea tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto de que los hijos de Dios podemos entender cómo agradarle a Él, cómo caminar con Él, ¿verdad? Cómo andar con Dios, con Jesús. Entonces surge una primera pregunta. ¿A quién estoy agradando hoy? ¿Con quién estoy caminando hoy? Y también para poder entender eso, ¿a quién Pablo le está dirigiendo este mensaje? ¿A quién se dirige? Porque esa palabra al inicio, finalmente, esa es la palabra, finalmente, hermano. ¿A quién se dirige? Claramente está dirigida a los tesalonicenses, gente que ha nacido de nuevo. A ellos es ese mensaje, gente como tú y como yo, que hemos nacido de nuevo. No cabe duda que este mensaje no es para los no creyentes. Los no creyentes no van a entender, como lo dice Pablo en su carta a los Romanos, no van a entender las cosas del Espíritu. No tienen posibilidad de entender las cosas profundas. De hecho, no están habilitados, no están capacitados. Romanos 8:7 lo manifiesta así, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. El no creyente
tiene su mente puesta en la carne. No hay manera de que el no creyente salga de ahí para pensar las cosas de Dios, a menos de que el Espíritu Santo lo haga nacer de nuevo, que hay una regeneración. Continúa el 8:7 en Romanos, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Por qué? Pues ni siquiera puede hacerlo. No es posible que el hombre simple, el hombre natural se someta a la ley de Dios. No es posible que alguien que no haya nacido de nuevo pueda entender cómo caminar, andar y agradarle a Dios. Y esta carta está dirigida entonces a nosotros que hemos sido llamados en Jesús y que hemos creído y hemos abrazado a Jesús por fe. Otra pregunta, ¿cuál es el tema? El tema es la santificación. Verso 3, verso 4, verso 7 de este mismo capítulo 4, el tema es la santificación. El verso 3 es clave porque Pablo dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Verso 3 es clave en este 4 del 1 al 8. Porque la voluntad de Dios es esta. 2 puntos. Vuestra santificación, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y de eso estaremos hablando en los minutos que nos quedan. Verso 1 y 2 da a entender el apóstol Pablo que ya había conversado con ellos con anterioridad sobre este punto. Lo había hecho con autoridad apostólica. Ya Pablo había tocado estos temas y comparte algunas de las motivaciones por las cuales nosotros debiéramos llevar una vida de santidad para con el Señor, una vida que agrade a Dios, una vida caminando con Cristo en este mundo. De la misma manera, también se lo indica la iglesia en Colosas. Mira, en Tesalónica, lo dijo en Galacia y ahora en Colosas, para que andéis, para que caminéis o agradéis como es digno del Señor, y continúa agradándole en todo. Cuando dice agradándole en todo, hay que definir lo que significa todo. Todo significa todo. Todo no significa ninguna otra cosa sino todo. No hay manera de describirlo de otra manera. Perdónenme, todo es todo. Agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí está muy claro, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y hay algo positivo en la carta de Pablo a los tesalonicenses, si es que ellos ya estaban agradando a Dios. Ya ellos habían adoptado una nueva manera de vivir, una nueva manera de caminar. Ellos estaban agradando al Señor, pero Pablo los insta a más. No se conformen con la vida que están teniendo en este momento. Mi hermano, ese mensaje también es para ti, tanto como para mí, para cada uno. No nos conformemos hasta donde hemos llegado al sol de hoy. No seas conformista. No te conformes. Estoy hablando de tu relación con Dios. No seas conforme. Busca más y más. Ambiciona mucho más tu relación con Dios. Tu comunión con Dios, tu devoción, tu entrega con Dios, ambiciona la más, anhela más, busca más. Pablo, mira la manera en cómo se dirige a ellos. Les ruego, les exhortamos de la manera en cómo ustedes han agradado a Dios, que de hecho ya lo están haciendo. Entre paréntesis, es un comentario que coloca Pablo allí al margen de todo. Puedes quitarlo, pero Pablo lo está colocando como una información adicional para nosotros, o su escriba lo está colocando por dictado de Pablo. Ellos recuerdan que están en Corinto. Hay algunas evidencias que nos dicen que desde Corinto Pablo está escribiendo y les envía esta carta luego que Timoteo ya había regresado de Tesalónica y estaban con ellos en Corinto dando el parte de la situación de la iglesia. Bueno, ellos ya habían adoptado eso. Vemos que los tesalonicenses, incluso Pablo les llega a decir, ustedes no necesitan que les sigamos escribiendo más nada. De hecho, ustedes abundan en amor, lo veremos en los capítulos, en las enseñanzas subsiguientes. Ustedes abundan en amor, pero no es suficiente. Deben abundar más y más y más. Ustedes están creciendo, ustedes han dado evidencia, dan señales de que están creciendo, madurando. La estatura de Cristo ha estado aumentando en ustedes. Eso es maravilloso. Pero también es maravilloso que tengamos a alguien que nos anima a que agrademos más y más y más y más al Señor.
Eso es maravilloso. Y como dijimos en enseñanzas anteriores, lo acabo de decir, esto no es para conformarse. Tú puedes sentir que hoy tu relación con el Señor Jesús está mucho mejor que nunca, pero no te conformes, no dobles, no te doblegues, sigue adelante. Necesitas ahondar más y más tu relación con el Señor Jesús. Sigue leyendo con mayor ahínco, con mayor entrega, con mayor hambre las Escrituras. A nosotros nos parece que allí está la salvación. Pablo eso es lo que le dice a Timoteo en una de sus cartas. Timoteo, lee la Escritura porque allí está la salvación para ti. Ellas serán salvación para ti. Siempre, mi amado, habrá más espacio, más oportunidad para crecer, para madurar y para ser santificado por la palabra. Y el énfasis ahora que le está dando la retórica de Pablo en esta parte es que ellos debían buscar la santificación. Y como dice Hebreos 11:6, sin la cual nadie verá a Dios, o como dice, es imposible agradarle a Dios. Eso es lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradarle a Él. Ellos debían tener un énfasis en la búsqueda de la santidad y en su caminar y en el agradarle a Jesús cada día. Versos 2 y 3 vemos el tema central de la enseñanza de este segmento de la carta, que de hecho a partir de este capítulo se abre una nueva temática. Versos 2 y 3. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Pablo les hace ver que esto no conviene, que esto no agrada y que esto no viene de Dios, viene del hombre. Y lo que más anhela nuestro Dios es nuestra santidad, la santidad de sus hijos, la santidad de aquellos que han venido a proclamar el nombre de Jesús como su Señor y suficiente Salvador. Y ese ha sido el propósito desde siempre. Para eso nosotros hemos sido llamados, conformados a la imagen de su Hijo amado Jesús. De hecho, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos pleno cumplimiento ya en este sentido en el Nuevo Testamento. Quiero invitarte a leer Éxodo 19, versos 5 al 6. Pero luego vamos a leer más adelante, vamos a leer cuando llegamos al Nuevo Testamento, la primera carta del apóstol Pedro 2:9, para que podamos hacer un contraste maravilloso allí. Éxodo 19, 5 al 6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro. Seréis, en un futuro. Está apuntando a Jesús. Está apuntando a un pueblo en Cristo. ¿Ok? Y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis, segunda promesa, para mí un reino de sacerdotes, pero además dice, y una nación santa. Tres cosas, y quiero llegar acá. Y una nación santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Israel, antes que recibas mis mandamientos, quiero que sepas que yo te estoy haciendo, vas a ser un especial tesoro, ¿verdad? Un reino de sacerdote y una nación santa. Pero ahora volvamos al Nuevo Testamento, capítulo 2, verso 9, primera carta del apóstol Pedro. Mira qué maravilloso. Pero vosotros sois, ya no seréis, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ha llegado el Mesías, conocieron a Jesús, han conocido al Redentor, y en Él lo que ha hecho Jesús con nosotros es traer la promesa del Padre a nuestra vida. En Jesús hemos sido hechos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin. Eso tiene un propósito. Eso conlleva a un propósito. Todo eso no es de gratis. Eso tiene un propósito. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, es el mismo mensaje que le dio al pueblo, pero ahora dice sois. Ya no seréis. Éxodo 19. Sois, primera de Pedro 2. ¿Cuáles virtudes estamos llamados a anunciar? Porque ese es el propósito. A fin de que anunciéis las virtudes, el Señor nos ha hecho
una nación santa, un pueblo adquirido por Él, un linaje real, un real sacerdocio. ¿Para qué? ¿Para vanagloriarnos? ¿Para llenarnos de riquezas? No, mi hermano. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos hemos hecho esa pregunta, ¿cuáles son esas virtudes? Pues la reina de esas virtudes es la santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Y ese es el llamado que está haciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. A que abunden mucho más y más y más cada día, que no se cansen, sino que se esfuercen. Mi hermano, la salvación te viene dada por otro. Tú eres pasivo ante la salvación, pero eres activo ante tu santificación. Estamos llamados a esforzarnos. Esfuérzate, Josué, y sé valiente. No temas ni desmayes. Cree, yo estaré contigo. No te abandonaré, pero tienes que ser valiente. Estamos llamados a ser pasivos en la santificación. No hay absolutamente nada que podamos hacer para ganar la santificación, pero sí estamos llamados a ser activos en nuestra santificación. Y estamos caminando con Él. Y estamos agradándole a Él. Y estamos buscando continuamente su rostro. Y estamos anhelando agradarle, caminando con Él más y más y más. Y hay muchas razones para ser santos para el Señor, para procurar nuestra santificación. Pero hay algo que debo decir: la falta de santidad en el pueblo de Dios está haciendo estragos en todo el mundo. La falta de santidad en la novia de Cristo hace que la iglesia esté en bocas de todos. Recientemente, la caída de un gran ministro, un pastor de un ministerio impresionantemente grande en Estados Unidos. Acaba de salir a la luz su adulterio con muchachas mucho más jóvenes, un hombre de 73 años. Tuvo relaciones indeseables, inadecuadas. Tuvo relaciones adúlteras con jóvenes y ahora se está negando a ser disciplinado por el ministerio y la iglesia a la cual pertenece. Estamos viendo un acabose. La falta de santidad en el pueblo de Dios está haciendo estragos a nivel mundial. Y está bien entonces que nosotros escuchemos la voz de tanta gente diciendo: estás viendo, son unos hipócritas, por eso es que yo no voy a la iglesia. Y sabemos que eso terminan siendo excusas para no buscar de Dios. Pero también hay algo que sacar de allí. ¿Cómo está la santidad del cuerpo de Cristo? ¿Dónde está la santidad del cuerpo de Cristo? Porque entonces la santidad en el pueblo de Dios está haciendo estrago en el mundo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir a las personas que no quieren venir a la iglesia? Porque fulano de tal, porque tal persona. Esa es una excusa, sí lo es verdad. Pero también es cierto de que cada vez la iglesia o el cuerpo de Cristo está más alejado de su Señor. Y estamos pagando la factura de la falta de santidad, falta de vida de oración, por ende falta de santidad. La falta de santidad en el pueblo del Señor trae confusión al mundo. No sabrá el mundo hacia dónde agarrar. Si hay algo que Dios anhela entonces, que es sumamente importante, por eso Pablo hace este llamado, les ruega, les llama, les exhorta. Esa es nuestra santificación. Y Pablo pasa a explicar con lujo de detalles aquellas áreas donde Dios estaba llamando a santidad a la iglesia, donde Dios quería que la iglesia se comprometiera. Versos 3 al 5. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, se los voy a explicar, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso, en santificación y honor. Vuelve otra vez a hablar de santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. El Señor le está diciendo a la iglesia a través de Pablo, a la iglesia en Tesalónica y por extensión a nosotros, a toda la iglesia de Cristo en este siglo XXI. Le está diciendo el Señor a la iglesia: ¿sabes qué? El mundo, aquellos que no me conocen, viven bajo la concupiscencia. De hecho,
La peor maldición que he lanzado sobre ellos es dejarlo que vivan conforme a los deseos pecaminosos de su corazón. Allí están revolcándose y basta que nosotros demos una mirada a nuestro alrededor para ver todo lo que está cayéndose en el mundo. Basta que la iglesia levante su mirada a su alrededor para ver cómo se desmorona la ética, la moralidad en las sociedades, en las culturas, naciones enteras aprobando leyes en contra del diseño de Dios, aprobando el cambio, la transformación de currículum educativos para ahora introducir nuevas ideologías que se apartan del diseño divino. Universidades que fueron creadas con una cosmovisión cristiana hoy son liberales, le han dado la espalda a la palabra de Dios. Eso tarde o temprano pasará factura y llegará hasta la puerta de nuestro hogar. Y tocará decidir en qué bando estoy. Tocará decidir a dónde, a cuál acera me monto, en cuál transporte me monto. Porque hay dos tipos de personas, aquellas que no han nacido de nuevo y las que han nacido de nuevo. Yo creo que el Señor tomó mi vida y la ha sellado para siempre. Soy un hijo de Dios que formo parte de la Iglesia Universal de Cristo, la iglesia invisible, y que está en una iglesia local. Yo creo que nací de nuevo. Por ende, el llamado y la voluntad de Dios es a nuestra santificación. En nuestras finanzas, en nuestras relaciones matrimoniales, en la fidelidad a la cual estamos llamados nosotros a garantizar en medio del seno familiar, a amar a nuestros hijos, a ser honrados, a ser honestos, transparentes, a ser gente de Dios que lo que dice lo hace, a que seamos congruentes en nuestro pensamiento, en nuestro accionar y nuestro caminar y nuestro hablar. Ese es el tipo de personas que Dios ha estado llamando. Ese es el tipo de actitud el que el Señor está pidiendo que nosotros tengamos en este mundo. Es así para nosotros hoy, mis amados. ¿Por qué? Porque el área de la sexualidad ha sido un área muy importante que el Señor ha estado hablando y sigue hablando. En este tiempo el adulterio era un tema sumamente importante, en este tiempo presente, en este tiempo del primer siglo, porque en la cultura de una u otra manera era socialmente aceptado. A la mujer se le tildaba de adúltera, al hombre no. Volteen a ese momento en Juan, finalizando capítulo 7, hacia el capítulo 8, ese texto que está allí. La mujer adúltera, cuando van a lapidarla, Jesús dice, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y él está escribiendo con su dedo en la arena, en el piso. ¿Dónde está el marido de esta mujer? Porque si hay adulterio son dos, no uno. Bueno, cultural y socialmente se creía que era la mujer la que adulteraba, el hombre no. Pues no, no es así. Cuando viene Cristo Jesús todo cambia. Imagínense esta cultura pagana en Tesalónica llena de templos idolátricos, prostitutas religiosas que se entregaban en el templo, hombres. Ahí está la iglesia de Corintios, se corintianizaron. Ese verbo se creó allí para hablar de una cultura de pecado en Corintio terrible, que había cobrado vidas. Y ahí llega el evangelio de poder a cambiar las vidas. Y entonces el evangelio de poder llega a través de Pablo y ese equipo de misioneros a Tesalónica y les cambia profundamente. ¿Pueden imaginarse hombres que iban al templo a sus cultos religiosos paganos, donde habían prostitutas que se ofrecían en el templo a relaciones promiscuas vez tras vez? ¿Pueden imaginarse cómo ese hombre ahora en Tesalónica se mantiene en dominio propio de un día para otro y dice, no,
Necesito agradar a aquel que se entregó por mí en la cruz del Calvario. Se pueden imaginar hombres y mujeres hoy diciendo, pues no, le digo no a la bebida, le digo no al alcohol, le digo no al cigarrillo, le digo no a las relaciones deshonestas, les digo no a todas las relaciones sexuales fuera de mi matrimonio, le digo no a todo eso, manteniendo el dominio propio. ¿Cómo lograban ellos tener dominio propio? Solo por el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo en sus vidas, actuando continuamente. Hoy la iglesia necesita estar bajo ese mismo poder. El poder de las Escrituras que cambia, que transforma. Hoy la iglesia necesita estar bajo el poder de ese mismo Espíritu Santo, dando frutos del Espíritu hoy, frutos apacibles de justicia por amor a su nombre. Hoy todo se ha sexualizado, hoy las comiquitas, los cómics están sexualizados. Hoy los desfiles de niños están sexualizados. Hoy los padres no saben. Están vistiendo a sus niñas con ropas indecentes por amor a Dios. Hemos permitido que todo nuestro alrededor se sexualice. Todos nuestros hijos están rodeados completamente. Tenemos que tener sumo cuidado de todo el material que nuestros hijos están consumiendo. Tenemos que tener sumo cuidado. Los padres vistiendo a sus niñas con faldas muy cortas, con chores cortísimos, pegadísimos al cuerpo. Da mucha tristeza, da mucha vergüenza siquiera verlas las niñas, pero van creciendo con eso en su mente. Van creciendo con eso. El mismo Pablo en esta carta, al cerrar la carta, mira cómo termina Pablo 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Que ese mismo Dios de paz los santifique completamente. Esa era la oración de Pablo por la iglesia. Romanos 12:1. En virtud de todo lo anterior, por lo demás, hermanos, Pablo está diciendo, todos los capítulos, 11 capítulos anteriores, me lleva a decirles esto ahora. Todos los 11 capítulos anteriores, que era mi ópera prima, mi magnus opum, toda la carta más importante de Pablo lo había escrito en los 11 capítulos anteriores de la epístola a los romanos. Y ahora cierra. Por consiguiente, capítulo 12, verso 1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, o sea, sus cuerpos, como sacrificio vivo y santo. Esta es una de las virtudes de nuestro Dios, que la ha compartido con nosotros. Uno de sus atributos que lo ha comunicado con su creación. Dios es santo, sus hijos estamos llamados a ser santos también. Aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo en Romanos 6:19. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Mis hermanos, en dos platos, Pablo está diciendo, si ustedes antes en el mundo presentaban sus cuerpos a la injusticia, a la vanagloria, a la vanidad, a la banalidad, al pecado pero desbordado sin límite, ahora ustedes son de Cristo. Presenten esos mismos cuerpos ahora en santidad y justicia para el Señor. Ese es el llamado. Ya no es posible seguir viviendo igual. Ya no es posible seguir vendiendo el cuerpo, seguir viendo las cosas que estás viendo, las series. Mis hermanos, si algo hemos hecho en nuestra familia es quitarnos todas las series que de una u otra manera promueven la sexualización, los desnudos o los desnudos subjetivos. Si hemos hecho algo en nuestro hogar es que hemos quitado todo programa que aluda a relaciones sexuales explícitas o implícitas. Eso nos ha ayudado
porque también tenemos un menor de edad en casa, pero también ha ayudado a nuestra santificación. Si el gentil que no tiene el Espíritu de Dios, que no conoce a Jesús, presenta sus cuerpos para la iniquidad, para la concupiscencia, aquel que conoce a Jesús lo presenta para santidad y justicia. Bendito sea el Señor. El que ha nacido de nuevo, en quien brilla la luz de Cristo, no puede andar como un no creyente. Mujer de Dios, tú no puedes andar por ahí con la ropa pegada al cuerpo, ceñida al cuerpo. Hombre, tú no puedes andar por allí con los pantalones ceñidos al cuerpo, mostrando que se noten tus partes íntimas. No es posible vivir así. No es posible aludir en nuestras relaciones a otros, queriendo tener alguna relación, algún roce con otro, cuando en nuestras casas tenemos a nuestros cónyuges. No es posible seguir viviendo así, porque la luz de Cristo ha alumbrado a nuestro hogar, a nuestro corazón y a nuestra alma, y nuestros cuerpos han sido llamados a justicia y a santidad. Y muy brevemente quiero cerrar con esto, 3 razones, 3 motivaciones muy rápidas que el apóstol Pablo comparte con ellos para mantenerse ellos en santidad. El primero de ellos, verso 6. Dios es vengador de todos aquellos que actúan distinto al llamado que el Señor ha hecho a su vida. El Señor es vengador de todas estas cosas. El Señor es fuego consumidor, así dice Hebreo. Dios es fuego consumidor. Y que nadie peque, verso 6, y defraude a su hermano en este asunto. ¿En qué? En las relaciones sexuales inadecuadas, en las relaciones, en la promiscuidad sexual. Absténganse de inmoralidad sexual. Ese es el llamado. Si alguno defrauda a su hermano en esto, dice, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también os dije antes, o lo dijimos y advertimos solemnemente. Mi hermano, la palabra misma lo dice, el juicio comienza por la casa. Y todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, compareceremos delante del tribunal. Y nuestras obras serán puestas a prueba. Algunas prevalecerán, otras no. Algunos recibirán recompensas, otros no. Esa es la primera motivación, la primera razón de peso. Es porque el Señor es vengador en todas estas cosas. Segunda razón, es que el llamado que nosotros hemos recibido es para vivir agradando a Dios. Verso 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Segunda razón, segunda motivación para caminar con Él. Nuestro llamado ha sido en santificación. Llamado a santificación, a agradar a Dios. Y tercera razón, tercer motivo, verso 8. Por consiguiente, aquí cierra. Esta frase, por consiguiente, cierra este mensaje en el capítulo 4 al menos. El que rechaza esto, es decir, el que rechace abstenerse de inmoralidad sexual, el que siga viviendo como vivía en el mundo, dice, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Es decir, Dios ha hecho nacer de nuevo a mi espíritu, ha colocado su espíritu a morar dentro de mí. Yo soy morada del Espíritu de Dios. No es posible seguir viviendo igual que cuando vivíamos en el mundo, sin luz, a expensas de las tinieblas. Mis hermanos, ¿cómo vivir de una manera que no es santa? Si hemos sido llamados por un Dios que es santo, que nos está exigiendo vivir en santidad, que nos está llamando a vivir en santificación. El que tenga su esposa sepa tomar de su propio vaso en su hogar. Ese es un llamado a santidad, a que caminemos con el Señor, a que andemos con Jesús, a que agrademos al Señor. ¿Por qué? Porque la vida de santidad, ¿sí?, es un resultado, esa consecuencia de nuestro nuevo nacimiento. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha nacido a una nueva vida, una vida que nunca se acaba, sino que es vida abundante, está llamado a vivir en santidad. La vida de santidad es una vida a consecuencia de un nuevo nacimiento. La vida en santidad es el resultado de la morada del Espíritu en nosotros. Y no vivir en santidad, entonces es vivir en pecaminosidad. Si no estamos en santidad en el Señor, estamos en
pecaminosidad. Y cierro con esto, es una figura que le escuché a un pastor y me impactó. Aquel que ha nacido de nuevo, pero sigue viviendo como vivía cuando no había nacido de nuevo, es como una persona que está en la cárcel, le han abierto los barrotes, pero continúa viviendo dentro de la cárcel y la cárcel está abierta. Muchos cristianos estamos viviendo así, dentro de la cárcel abierta, con libertad, pero seguimos viviendo presos de nuestro pecado, esclavizados. Habiendo nacido de nuevo, aún muchos están viviendo su vida anterior. Dios tenga misericordia de nosotros. Oro en este momento para que el Señor pueda tratar con nuestros corazones, que el Espíritu Santo pueda redarguir nuestra mente y nuestro corazón y podamos venir a los pies del Señor Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Sé que me has hablado hoy, sé que has hablado a tantos hoy. Ayúdanos, Señor, en nuestra sexualidad, con nuestras esposas, en mi caso que estoy casado. Ayuda a tantos en medio de sus relaciones familiares a vivir en santidad. Ayuda a tantos en sus trabajos a vivir en santidad. Aquellos que están trabajando y tienen a su cargo mucho dinero que manejan. Señor, trae santidad y llévalos a vivir en santidad cada día. Hombres y mujeres, Padre, que te agraden, que caminen con Jesús, que anden con Jesús continuamente, que escuchen la voz del Espíritu de Dios que les redarguye día tras día, que seamos impactados en nuestra vida diaria por el obrar de tu palabra y por el hablar de tu Espíritu a nuestras mentes y nuestros corazones. Queremos vivir en santidad para ti, porque sin santidad nadie podrá verte. Padre, gracias por esta palabra. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Agradecido, complacido, aprendí algo nuevo. Debo esforzarme por predicar la palabra, pero dejo todo en las manos del Señor. Él sabrá hacer su obra. Que Él haga su obra en cada corazón y que esta palabra caiga en nuestra vida y nos transforme para la gloria de su nombre. Dios te bendiga abundantemente.